La sociedad actual está sumergida no solo en una crisis económica, sino también en una crisis de valores y de sentido, lo que ha provocado un desencanto en muchos seres humanos. En este contexto, desde tiempos ancestrales, el ser humano se ha preguntado por el porqué de su existencia. No obstante, en muchos ámbitos, el hombre de hoy parece tener miedo a mirarse al espejo y reconocer el para qué se encuentra en este mundo. Asimismo, y según apunta nuestro próximo invitado, el ser humano actual está más preocupado en el cómo, por ejemplo, cómo ganar dinero, cómo ser profesional de éxito, cómo tener salud, cómo mantenerse joven, por lo que el para qué tiende a desaparecer de las prioridades existenciales humanas. Por eso es importante hallar una razón, un motivo, un sentido por el que luchar reconociendo nuestros valores y capacidades internas. Pero, ¿existe en la actualidad un temor a la pregunta sobre el sentido de la vida? ¿Qué importancia tiene la parte espiritual de una persona para alcanzar ese éxito? ¿Es cierto que el único antídoto de la desesperación radica en la práctica de la esperanza? ¿Cuáles serían los 7 movimientos necesarios que podríamos seguir con los que un ser humano puede llevar a cabo una búsqueda interior y dotar de significado su vida? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Francesc Torralba, doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña, catedrático en la Universidad Ramon Llull y miembro consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede y autor del libro ¿Por qué Pierre Anton debería bajar del ciruelo?, de ediciones CAF. Doctor Torralba, Francesc, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias de nuevo por invitarme. Bueno, hoy vamos a hablar de la búsqueda interior, del sentido de la vida, y para empezar a hablar de esa búsqueda interior, doctor, ¿es cierto que consideras que en la sociedad actual el nihilismo es la expresión de un estado de ánimo colectivo que podría estar atenazando a nuestra sociedad? Sí, además no porque lo diga yo, porque al fin y al cabo soy un intérprete pues de la realidad que vivo, que observo a través de mis ojos como profesor, sino porque lo han expresado intérpretes culturales muy potentes. Nietzsche habló de que el nihilismo sería en definitiva la gran filosofía que estaría presente en el siglo XX, cruzó el siglo XX y sigue presente en el siglo XXI, y muchos autores italianos y franceses se refieren a que en nuestra sociedad hay un nihilismo omnipresente, que es lo mismo que decir una crisis de sentido, un desencanto, una falta de motivación, de anhelo, una especie de visión de que nada es suficientemente motor o fin para entregar mi vida a ello. En cualquier caso, doctor Torralba, el antídoto a ese estado de ánimo, ¿cuál sería? ¿Consideras que es la búsqueda interior, por ejemplo, el sentido de nuestra existencia? Yo creo que sí. Yo creo que es fundamental, es decir, un autor que yo cito y aprecio mucho es Viktor Frankl, y él ya hablaba del vacío existencial y decía, bueno, frente al vacío existencial es fundamental un sentido, un para qué, un fin. Y decía Frankl que quien tiene un fin, un para qué, es capaz de superar escollos, dificultades, obstáculos, a veces muy gruesos. Sin embargo, el que no tiene un fin, el que no tiene un para qué, pues cuando se encuentra con una dificultad, con un escollo, con un obstáculo, pues tira la toalla y se apea de existir, dimite de vivir o deja de estar presente en el mundo. Hay muchas formas de dimitir de existir, no solo el suicidio, sino simplemente arrastrarse de lunes a viernes y esperar que venga el sábado, ¿no? Dejarse llevar. Exactamente. ¿Tú crees que existe un temor a la pregunta sobre el sentido de la vida? Sí, porque además es una pregunta que nos inquieta, que nos da mucho que pensar y que no tenemos respuestas concluyentes. Uno puede preguntarse cuál es la extensión de su fémur, ¿no? O de qué está hecho el ojo, o para qué sirve pues un ordenador. Pero la pregunta de ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la misión? ¿La vocación? Lo que en definitiva va a colmar de sentido mi vida es una pregunta que es muy inquietante, porque al fin y al cabo no podemos dejar de hacer esta pregunta y seguir viviendo. No podemos apearnos de la vida y hacer la pregunta, responderla y vivir. No, nos la hacemos mientras estamos en el tren de la vida y tratamos de buscar respuestas, aunque sean provisionales, pero es verdad que es una pregunta muy inquietante que tratamos de evitar, que intentamos eludir, esquivar,
actuar cuando amenaza en la conciencia. No obstante, ¿cómo se puede hacer entender a una persona que dotar la vida de sentido no se limita, por ejemplo, a lo que decíamos, a elegir una profesión con salida o solo pensar en clave de utilidad? Pues a mí me parece muy importante la aportación de personas que viven su vida con sentido y que eso les conlleva un estado de felicidad auténtica, no de placer o de agradabilidad, sino de que tienen la impresión de que su vida tiene valor, merece ser vivida y si tuvieran la ocasión volverían a repetir su vida tal y como lo han hecho en esta. Lo que pasa que no tenemos esta ocasión, o al menos yo no creo que la tengamos. Pero cuando uno observa a estas personas, no son personas necesariamente ricas, ni poderosas, ni famosas, ni guapas, ni personas con un gran impacto mediático. Son personas que han desarrollado un tipo de vida donde lo que hacen ve que tiene valor, que aporta belleza, aporta bien, aporta verdad, aporta algo a la sociedad. Y eso hace que uno llegue a la conclusión que su vida tiene sentido, que levantarse cada mañana tenga valor. Bueno, aquí podríamos aplicar quizás aquella frase bíblica que dice, no solo de pan vive el hombre. Exactamente, ¿no? Observamos pues que hay muchas personas que tienen mucho pan en la despensa o muchas despensas llenas de pan y sin embargo se miran a un espejo y se sienten profundamente desgraciadas o llegan a la conclusión de que, bueno, que están profundamente deprimidas y tienen que atiborrarse de ansiolíticos, ¿no? Y eso que tienen mucho pan en la nevera. Por lo tanto, significa que no solo de pan, necesitamos otro tipo de estímulos, de valores, de motivaciones interiores que muevan esta fuerza motriz que llevamos dentro y para mí eso es el sentido, esa fuerza motriz que te mueve a actuar a pesar de las dificultades. ¿Qué importancia tiene entonces la parte espiritual de una persona para alcanzar el sentido de la vida? ¿Es necesario creer en algo, tener ese estímulo espiritual que nos lleva a un pensamiento más allá de lo que ven nuestros propios ojos, en un credo, en una filosofía de vida que está muy superior a lo que podemos ver como mortales? A ver, no cabe duda de que una persona que tenga esa dimensión desarrollada, pues una persona que se detiene, que se para, que reflexiona, que evalúa cómo está viviendo, que proyecta, que trata de dar el máximo sentido a cada uno de sus días, de sus horas, de sus conversaciones, de sus contactos, de sus encuentros. Y eso es ya de por sí una persona que tiene esa dimensión espiritual desarrollada, el detenerse, el parar, el no sucumbir a esa cultura de la velocidad en la que estamos ubicados. Entonces, cuando uno se para, ¿qué le pasa? ¿Qué se hace preguntas? Y se pregunta pues si la relación que tiene con su esposa tiene calidad, si la relación que tiene con su hija adolescente tiene calidad, si lo que cree tiene valor, tiene entidad, o es una pura superstición, es un residuo del pasado, es un anacronismo. Por lo tanto, yo creo que una persona espiritual de entrada es una persona que practica la autoconciencia, se detiene, se da cuenta de que existe, pudiendo no existir, y por otro lado se pregunta para qué está en el mundo. Y aquí empieza un análisis, un desarrollo que va a tratar de dar respuesta a lo largo de su vida, y siempre respuestas provisionales, nunca científicamente concluyentes. O sea, ¿tú crees que una persona será mucho más feliz si tiene algún tipo de credo, filosofía de vida, pensamiento superior a sus ideas? Absolutamente. Lo que pasa es que tiene que ser suficientemente lúcido de analizar la naturaleza de ese credo, las consecuencias que tiene, el efecto que tienen los demás. Una persona que, pues bueno, tenga como filosofía de vida fundamentalmente, pues enseñar, bueno, pues es un tipo y es un modo de dar sentido a la vida. ¿Cuántas personas en el mundo dan sentido a su vida a través de la práctica de la educación? Pero es que además eso tiene un discurso razonable. Ayudas a otras personas a salir de la ignorancia, a ser más críticas, más capaces, más ilustradas, a tener más madurez espiritual, y eso de por sí es muy valioso. El tema está cuando uno se ata a un credo, se vincula a un tipo de fin que no ha pensado suficientemente las consecuencias que tiene para sí mismo y para los otros. Y entonces es muy peligroso, porque muchas veces nos encontramos con personas que podemos calificar de fanáticas o fundamentalistas que tienen muy claro para qué viven. El drama es que nunca piensan las consecuencias, los efectos corrosivos que tiene esa forma de vivir para sí mismos y también para los otros, obviamente. Volviendo al nihilismo, doctor, antes decíamos que el nihilismo es esa corriente filosófica que toma como base la negación de uno o más de los supuestos sentidos de la vida, que todos de alguna manera nos han enseñado desde pequeñitos o no, pero que figuran en ese contexto universal que está ahí, que además creo que está promulgado por todas las confesiones y religiones del mundo, ciertos valores, ¿no? El nihilismo suele presentarse, como bien decías, como nihilismo existencial, forma en la que se sostiene que la vida carece de significado objetivo, propósito o valor intrínseco. Pero, ¿qué factores a nivel general, por ejemplo, provocan el desencanto como forma de vida de una persona? Bueno, en primer lugar, la frustración de algunas ideologías que aparentemente tenían que liberarnos, tenían que llevarnos a un mundo mucho más pacífico, fraterno, equitativo, igualitario, y sin embargo, cuando uno constata
constata que en eso, en lo que ha creído profundamente, pues no ha tenido este éxito, no ha tenido este resultado, experimenta un desencanto. Eso le puede pasar a muchas personas que a lo largo de su vida han militado activamente en algún tipo de militancia política o militancia social, se creyeron muy firmemente ese credo y luego han constatado pues que no, que ese tipo de planteamiento llevaba a lo mismo, pero no a una liberación. Luego también hay personas que han entregado su vida a fines que no merecían. Por ejemplo, hay personas que han vivido o que viven constantemente obsesionadas para tener más. Y llega un día que se miran en un espejo y dicen, bueno, sí, de acuerdo, tengo mucho, pero en mi casa no hay nadie. O no he visto crecer a mis hijos, no he tenido jamás una conversación de calidad con mis hijas. Bueno, pues esta obsesión por ese fin tiene unas consecuencias también nefastas para sí mismo, para la calidad de sus relaciones, a nivel emocional, a nivel social. Es decir, una persona tiene que ser suficientemente audaz para detenerse, ver qué es lo que realmente le mueve, y si eso que le mueve merece la pena tanto esfuerzo, tanta dedicación. Y eso es mejor hacerlo mientras uno está vivo y tiene capacidad de reinventarse, de cambiar, de plantear otro horizonte. Si plantea esta reflexión, pues al final de la vida no tiene posibilidad de reescribir su vida o de reempezar de nuevo, porque no tenemos el don de la marcha atrás o de la reversibilidad. No obstante, Francesc, entiendo yo que ahí juega mucho la preparación de cada ser humano, lo que ha aprendido en casa, los valores que le han inculcado los maestros, los amigos, los familiares, en definitiva, ¿no? Porque antes hablabas de esa pequeña frustración de no conseguir algo cuando pertenezco a una religión. Es que, claro, cuando pertenecemos a una religión, nada más que hacemos que pedir y pedir, ¿no? Y si el de arriba no nos da, porque está muy cansado de dar siempre y nosotros no damos nada, pues claro, al final se aburre el hombre, hablo de Dios, se aburre, claro. No te da nada y el de abajo piensa, bueno, pues como no me das, esto no funciona, ¿no? Y entonces llega un contrasentido ahí. Y por otra parte, si lo aplicamos a ciertos valores sociales como la política, yo no voy a entrar en ese aspecto hoy, pero claro, también uno queda desangelado creyendo en un político determinado y luego te das cuenta que es todo aire, ¿no? Sí. Son palabras huecas. Y yo entiendo por otra parte que esa pequeña frustración puede venir por esas dos partes, ¿no? Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, de lo que profesamos, de cuál es nuestra metodología e ideología sobre un particular en concreto, pero claro, ¿cómo se llega a ese punto de salida? Porque claro, nos han enseñado cosas desde pequeñitos y están como asimiladas, están ahí, ¿no? ¿Cómo mantener ese espíritu? ¿Cómo mantener ese ideario de querer en algo más superior a nosotros, en este caso, desde el punto de vista espiritual, si hay muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que yo había aprendido de pequeño? Mira, yo creo que la madurez espiritual tiene mucho que ver con la deconstrucción de los ídolos de la infancia, ¿no? Pues uno tenía idolatrada a su maestra, a su padre, luego idolatra pues a un deportista o idolatra a un político, ¿no? Y cree ciegamente en él, ¿no? Yo creo que la madurez espiritual es la capacidad de poner distancia a cualquier persona, a cualquier movimiento, a cualquier ideología política, social, económica, a cualquier plataforma social o política que se presente como mesiánica y decir, bueno, vamos a ver, al fin y al cabo está hecho por seres humanos y los seres humanos somos falibles, ¿no? Esa toma de distancia es fundamental, significa relativizar todo eso que se presenta como absoluto, ya sea una lengua, ya sea una raza, ya sea una nación, ya sea una persona, ya sea poderoso caballero don dinero. Eso para mí es algo muy liberador. Entonces, claro, ¿qué le ocurre a uno? Que se encuentra de nuevo en un desierto. Todo aquello en lo que creía, todo aquello que de algún modo le sustentaba, le aguantaba, resulta que se da cuenta que no, pues que está lleno de huecos y que esas instituciones aparentemente puras que veía siendo niño, el matrimonio, la iglesia, el parlamento, se da cuenta pues que no, que son instituciones humanas y en cuanto humanas pues que tienen carencias, que tienen debilidades y que en ocasiones sufren graves corrupciones, ¿no? Frente a eso, la búsqueda personal que se instala más allá de lo temporal y de lo espacial y en algún tipo de realidad que no sea esto tan susceptible de ser corruptible o ser débil o ser en definitiva una realidad frágil, ¿no? Entonces aquí hay los universos religiosos. Uno pues verá en las 4 verdades del budismo un fundamento que le da sustento para vivir, otros lo veremos en la idea pues de un Dios que se revela en la historia y que revela una palabra de liberación. Intentaremos interpretar qué nos dice esa palabra en nuestra vida personal, pero en cualquier caso trascender esos ídolos, a veces ídolos posmodernos que caen, sucumben y que generalmente los ídolos acaban devorando a sus hijos, como pasa con Saturno. Decía el filósofo francés Gabriel Marcel que el hombre que no cree en nada, el hombre que no se siente vinculado a nada, es literalmente un hombre sin lazos, pero ese hombre no puede existir. La existencia sin lazos no es posible, hay que pertenecer a una tribu, hay que pertenecer a un clan, hay que participar en esa familia, ¿no? Llámese como se le llame. No obstante, doctor Torralba, si nos referimos a los jóvenes,
jóvenes el deseo de desconectar del mundo actual no es casual. Es el fruto, creo yo, de la indignación que muchos jóvenes experimentan contra una sociedad que no aprecia su preparación y que no les da cabida ni posibilidad para desarrollar sus talentos ni sus capacidades. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo le quitamos ese desencanto al joven que hoy tiene ganas de prosperar, que incluso tiene unos ideales que están muy por encima de estos ideales que son banales que hemos comentado antes, ¿no? Que no todo está en el dinero, en poder conseguir un éxito notable, sino que hay algo más? Sí, este es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho, no solo porque tengo 5 hijos, sino porque cada semana estoy frente pues casi a 300 jóvenes, ¿no? Si sumo los grupos en la universidad, pues allí tengo 90, allí tengo 80, allí tengo 110, y por lo tanto gran parte de mi vida la paso dialogando con jóvenes y constato esta dimensión que ahora decías en tu pregunta, ¿no? Bueno, esta es la situación, es decir, muchos de ellos sufren un desencanto y son muy postutópicos, es decir, la idea es que nada puede cambiar, y eso es dramático, porque si algo caracteriza a la juventud, al menos como estado ideal, es la confianza en que el mundo puede cambiar, puede ser mejor, se puede transformar, podemos acabar con estructuras de pecado, estructuras de maldad, que es posible transformar la realidad. Eso además es algo que va inherente al ser joven. Y sin embargo yo lo que observo en muchos de ellos es una moral de derrota antes de haber luchado, lo cual me preocupa mucho. Es decir, si hay una persona de 60 años derrotada, incluso lo puedo entender, dice, bueno, es que ha topado con tantos elementos, la familia, el Estado, la Iglesia, el partido, el sindicato, se ha desencantado tanto que ahora ya no hay forma. Pero una persona de 20 años, de 21, que en principio debería tener ese potencial transformador, ilusionante de que todo es posible y que ya esté derrotado o experimente moral de derrota, es que ve a la sociedad muy tupida, no ve intersticios, no ve huecos por donde ubicar esa pulsión utópica que hay en él, ¿no? Y eso para mí sí que es preocupante. Y no lo ven en los partidos políticos. Quizá lo ven ahora. En España está empezando, ¿no?, algún tipo de plataformas, de grupos sociales, nuevas formaciones políticas, que observo que ellos ven ahí la posibilidad de encauzar ese potencial utópico. Pero en los que denominamos partidos pues tradicionales o constituidos mayoritariamente, no ven ahí la posibilidad de abrir nuevos espacios de transformación en la sociedad. Qué bien dices, doctor, porque claro, cuando uno es joven tiene toda una vida por delante y cree que todo el monte, y permíteme la expresión, todo el monte es orégano, que todo el mundo es bueno, etcétera, etcétera, y que puede cumplir todas sus ideas, ¿verdad?, sus expectativas. Pero claro, cuando uno ya tiene o ha sobrepasado los 40 o está ahí, o ya no te hablo de los 50 o incluso de los 60, tiene que generarle dentro, de forma interna, si no ha conseguido también aquel ideario que se proponía cuando tenía 20 años, una pequeña frustración, ¿no?, que a lo mejor traslada también a sus hijos, o de forma notable o a lo mejor de forma... Porque también los hijos lo ven, lo palpan en la vida familiar, ¿no? Tiene que ser terrible para una persona que llegue a la conclusión de que todo es mentira, de que le han engañado aquí y allá, en credos, filosofías, políticos, etcétera. El mundo en sí, que no es tan brillante como lo habían pintado en un momento, quizás porque no supo él mismo entender que el que tenía que cambiar no era el mundo, el que tenía que cambiar era él con la perspectiva de lo que estaba viendo en el mundo, y no supo adaptarse, ¿no? Exacto, y además hay un paso muy pequeño del desencantado al cínico. El desencanto nadie lo busca. Al final uno pues puede tener la situación fatal de llegar a la conclusión de que todo es un gran teatro, ¿no? El teatro del mundo, que decía el clásico. Pero entonces el cínico, ¿qué pasa? Que ya representa un papel en esa comedia del mundo, en ese torbellino de la vida, con un único fin, que es, por un lado, preservarse en el poder, por otro lado, mantener sus cotas económicas y de influjo, y eso, además, a través de la hipocresía, ¿no? Es terrible el cinismo, porque además circula en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito académico. Personas que han dejado de creer, pero que aparentemente dan la imagen de que creen aquello porque les conviene desde el punto de vista de los intereses económicos o de poder, ¿no? Imagina un profesor que hace tiempo que ha dejado de creer en la educación, pero bueno, sale al aula, se gana el sueldo así y ahí está. Pero los alumnos se dan cuenta que esa persona ha dejado de creer. Lo que pasa que cuando un cínico practica bien el cinismo, es tan buen comediante que nadie se da cuenta que es un comediante hasta que comete un error. No miraremos a ningún lado porque menos a una clase política, ¿entiendes? Sí. Pero no solo la política, ¿no? El cinismo es esto, es hacer ver que crees en algo cuando ya has dejado de creer. Claro. Pero
como te interesa mantenerte en ese espacio, pues intentas dar el pego, ¿no? Y eso a veces se observa, ¿no? Y periodistas que podrían creer hace tiempo en la imparcialidad, en la veracidad, en que hay que ser neutrales, en que no hay que ser colonizados por ningún poder económico o político. Pero bueno, puede llegar un periodista a los 50 años que diga, mira, eso es imposible, ¿no? Pero ahora al menos tendré, o de algún modo tengo que vivir, ¿no? Y por lo tanto, bueno, haré ver que sí, que soy imparcial, pero yo ya sé que no puedo ser imparcial, ni además lo voy a pretender, pero intentaré dar el pego, ¿no? Mostrar o aparentar que soy imparcial. Y eso puede ocurrir en otros también campos, ¿no? Como te decía, en el ámbito educativo, ¿no? El profesor que hace tiempo que ha dejado de creer en la educación, en los jóvenes, en la posibilidad de encauzar sueños de transformación de la sociedad. Tal y como escribió el neurólogo y psiquiatra austríaco Viktor Frankl, son especialmente los jóvenes los que, además de preguntar por el sentido de la vida, se atreven a cuestionarlo y no están dispuestos a comulgar con las ruedas de molino de la tradición, por lo que el índice de frustración existencial es especialmente elevado entre ellos, ¿no? Quizás esas nuevas figuras políticas que están apareciendo hoy en el territorio nacional pueden ser clave e importante pues para ese despegue de esos nuevos valores desde el punto de vista ético, moral de la clase política que hoy nos está ayudando a seguir, y digo ayudando entre comillas, a seguir una marcha donde ese clan, ese tribu, esa familia, esa sociedad debería de estar siempre en primer orden de revista, ¿no? No obstante, se tienden a esconder cifras importantes sobre temas de gente joven, de suicidios, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿no? Porque estos índices de suicidio son altísimos y se esconden sobre todo en la franja de edad entre los 30 y los 50 años. Es un tema tabú porque genera una culpabilización en todo entorno afectivo. ¿Existen formas para prevenir este tipo de desesperación humana? Que la gente joven llegue a quitarse la vida porque lo ven todo absolutamente oscuro, lo ven cerrado, no ven camino, no ven salida. Pues verdaderamente es un tema tabú, lo has dicho muy bien, es decir, la OMS lo manifestó hace unas semanas, ¿no? Que casi cada 40 segundos se suicida un ser humano en el planeta. Esto, vaya, me parece una cifra dantesca, trágica, dramática, es decir, no tengo adjetivos, ¿no? Pero cada 40 segundos una persona ponga final a su vida voluntariamente, que llegue a la conclusión que no merece la pena vivir, esto es algo que debería darnos que pensar a todos. Lo que pasa que es verdad, como decías, que el suicidio es un tema que genera una culpabilidad, especialmente en los más allegados, ¿no? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Dónde he fallado? ¿No estuve atento? ¿Cómo no me di cuenta de que sufría esa situación? La desesperación es una de las formas principales que en ocasiones puede derivar o puede desembocar en un suicidio. Y la desesperación es no ver posibilidad, es no ver futuro, es no ver horizonte. Kierkegaard lo definió muy bien. La desesperación es la ausencia de posibilidad. Cuando uno no ve posibilidad en su vida, no ve posibilidad de volver a trabajar, no ve posibilidad en el hijo que está educando, no ve posibilidad en el padre que ama tanto y que está muriendo, ¿no? El no ver posibilidad es lo que conduce a la desesperación. Frente a eso, bueno, pues por un lado tenemos que aceptar que hay límites que no podemos cruzar y por lo tanto más humildad, más aceptación de la finitud, más capacidad de aceptar lo que son las cosas y por otro lado esperanza. Es decir, hay realidades que ahora vemos que son imposibles, pero en cambio se convierten en posibles cuando hay implicación de muchos, cuando hay tiempo por delante y cuando hay capacidad de ver horizontes que uno era incapaz de ver por sí mismo. Por lo tanto, el otro no es irrelevante para salvar a alguien de la desesperación. Si uno está acompañado, si uno está vinculado a otros, y los otros pueden ver posibilidades cuando uno solo veía imposibilidades. Antes hablabas del cinismo, pero claro, hay gente mayor que nos está escuchando, que mantienen su familia a pesar de que ya el amor se perdió. Yo no sé si eso sería cinismo, mantener un status quo dentro de la familia simplemente porque no tengo otras posibilidades o no tengo otra salida. Sí, claro. Antes hablabas de ciertos periodistas o de ciertos medios de comunicación que piensan en A y tienes que hablar en A, y si piensas en B ya no estás bien visto o no estás dentro de ese puesto o de esa empresa, ¿verdad? O sea, vamos un poquito todos, yo diría, dentro de ese río de la vida, ¿no? Donde el cinismo nos está acechando, y mantenerse fuera de ese umbral es bastante complicado, tal y como hoy se nos presenta una sociedad de consumo, doctor Torralba, ¿no? Antes hablabas también de los profesores y tal, ¿no? Cuando uno ha perdido la motivación y lo hace por hacer o porque tiene necesidad de sustento, o como un periodista que dice las cosas que ya ni piensa simplemente por mantenerse en ese trabajo, ¿no? Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer contra el cinismo? ¿Qué hacer contra esa señora que está ahí, que se siente como apretada, frustrada, que no puede dejar al marido porque es su medio de vida y tiene unos hijos, pero ya no se quiere? O al revés, o el hombre que ya lleva muchos años con alguien y que no se quiere y que le gustaría buscar otras salidas y que no encuentra otras salidas. Eso también sería cinismo, también por otra parte, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que distinguir, es decir, hay jaulas
jaulas en las que nos hemos metido voluntariamente, estamos muy bien instalados dentro de ellas y además nos daría miedo que nos abrieran la puerta y dijeran, ahora vuela, tienes todo el cielo para ti. Sí, pero la pregunta es, ¿y luego a las 11 quién me va a dar la comida? ¿Y qué me va a pasar? Igual me come un gato, igual estoy cansada por la noche y tengo frío, ¿no? Hay jaulas que hemos construido, que nos dan confort, nos dan bienestar material, estamos, protegidos de la intemperie, pero hemos perdido la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad, más creativa que cada ser humano tiene dentro de sí, ¿no? Luego hay situaciones que no hemos creado, que son situaciones económicamente, socialmente muy injustas y que obligan a muchas personas a vivir como esclavos, a vivir como siervos y que no tienen otro remedio que vivir tratando de paliar un montón de necesidades que cada día experimentan y por lo tanto la posibilidad de preguntarse, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que colmará de sentido mi vida? El superviviente no puede hacerse esa pregunta, tiene que vivir un día más. Entonces yo creo que hay que distinguir, tendríamos que garantizar que todos los seres humanos pudieran hacer de su vida un proyecto personal. Eso significa unos mínimos económicos, sociales, educativos, sanitarios, pero luego tenemos que ser lúcidos, tenemos que evitar de meternos en jaulas muy confortables, pero que nos convierten en siervos, nos convierten en esclavos. Y eso tiene un precio, es decir, el periodista que en un momento dado dice, mira, yo no voy a hacer ese titular, yo no voy a poner esta foto, aunque es verdad que si la ponemos vamos a vender muchos más periódicos, pero yo no voy a vulnerar el principio de veracidad o no voy a vulnerar el principio de intimidad con el fin de tener más lectores o más audiencia. Aquí se la juega, es verdad, pero hay situaciones en que uno no puede cambiar, hay situaciones en que uno se ha metido, pero también si le abren la puerta puede salir y buscar otras alternativas. Lo que pasa es que la libertad tiene un precio siempre y vivir confortablemente dentro de una jaula significa esto, renunciar a la libertad muchas veces de pensamiento y de expresión. Para nuestro invitado, cuando el demonio de la nada se adueña del espíritu, no sirven los fármacos ni las sesiones clínicas, tampoco los productos químicos ni los manuales de autoayuda. El único antídoto frente a la nada es el sentido. Solo la búsqueda interior del sentido puede neutralizar la tentación que provoca el vacío existencial. Hablemos de esperanza, doctor, para ir finalizando. ¿Podemos decir que el único antídoto, si me permites la expresión, a la desesperación radica en la práctica de la esperanza? Sí, absolutamente. Además, has citado a Gabriel Marcel y lo tiene muy claro, pero mucho antes que Marcel, ya Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, lo pone como el antídoto, ¿no? Es decir, Santo Tomás dedica unas cuestiones a la desesperación y dice lo contrario de la desesperación es la esperanza. La esperanza es ver posibilidades, precisamente. Cuando nadie ve posibilidades, el esperanzado es el que ve posibilidades y eso se convierte en fuerza motriz. Lo pongo con un ejemplo educativo. Hay maestras que ven a niños y dicen, con este chaval no hay nada que hacer. Nada que hacer. Es indisciplinado, llega tarde, no aprende nada, es una molestia, nada que hacer. Y sin embargo hay maestras que dicen, no, perdona, sí que hay mucho que hacer. Lo que pasa es que igual no será capaz en el tema matemático o en el tema lingüístico, pero tiene unas habilidades manuales extraordinarias que bien desarrolladas le pueden convertir en un buen profesional de lampistería, de jardinería o de robótica o de mecánica, ¿no? Por lo tanto, el esperanzado es el que ve posibilidades cuando ya nadie las ve. También lo decía, parafraseando Ernst Bloch, el filósofo alemán del siglo XX, que decía que la esperanza es el más humano de todos los movimientos del ánimo y solo accesible a los hombres y está a la vez referido al más amplio y al más lúcido de los horizontes. Por consiguiente, de algún modo, la búsqueda interior del sentido tiene que ver con el hecho de aprender de la esperanza, aprender a tener esperanza, a construirla dentro de cada uno. Y a ver posibilidades y a dejarse ayudar, porque a veces, como decía, uno no ve posibilidades. Queda como metido en una habitación asfixiante, como Gregor Samsa, ¿no? En la Metamorfosis de Kafka, allí cerrado en una habitación, no ve posibilidades y finalmente acaba como acaba, ¿no? Y sin embargo, el otro, el compañero, la esposa, el amigo, la amiga, te dice, a ver, date cuenta, allí hay un intersticio, allí hay una posibilidad. ¿Por qué no encauzas tu fuerza, tu espíritu, tu energía por ese cauce? Igual hay salida, pero la esperanza se construye sobre un implícito, sobre un supuesto, que hay alguna salida a pesar de que tú no la veas. En tu magnífico último libro hablas de la lógica del don, un camino para dotar la vida de sentido sería ese, entonces, pero exactamente la lógica del don, ¿cuál es? Pues es donar a la sociedad ese talento, esa energía, esa creatividad, eso que forma parte de tu ser. Y observo que personas que dotan de sentido a su vida, ¿qué hacen? Pues fundamentalmente donar a la sociedad su talento. Me refiero al humorista, me refiero al maestro, me refiero a la enfermera, me refiero al escritor. Hay personas que tienen unos dones, cada uno tiene un don, cada uno tiene un talento, tiene
que descubrirlo y tiene que trabajarlo. Y cuando lo da y dándolo ve que hace un bien a otros, pues experimenta que ese día ha merecido la pena. Y eso vale para el maestro, y vale para la enfermera, y vale para el periodista, y vale para el médico, y vale para el jardinero. Es decir, se trata de dar eso que tengo, y al darlo observo que he generado algún tipo de belleza, de bien, he generado algún tipo de confort, he mejorado la calidad de vida de los ciudadanos que me rodean. Eso es fuente de sentido. Llegados hasta aquí, ¿cuáles serían entonces los 7 movimientos con el fin de llevar a cabo una búsqueda interior y dotar de significado de la vida de la gente que nos está escuchando? Pues sin ser exhaustivo, yo parto del primer movimiento, es la autoconciencia. Date cuenta de que existes, que podrías no haber existido y que dejarás de existir. Eso es una evidencia, digamos, indiscutible, pero date cuenta de ello. No te des cuenta de existir cuando te queden 3 telediarios. Date cuenta ahora. Luego hay un otro momento, subrayo los fundamentales, que es conócete. Trata de conocer cuáles son tus capacidades, cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus posibilidades, qué puedes aportar en el conjunto de la sociedad. Para llegar a este último elemento, que es esta de autodonación, dona a la sociedad eso que eres, y eso genera, a mi modo de ver, esta experiencia de la autorrealización, que a veces la entendemos como un trabajo muy egocéntrico. Como me quiero autorrealizar, me olvido de los otros. No, todo lo contrario. No hay autorrealización sin autodonación. No hay autorrealización de la persona si esta persona no da lo que es a la sociedad. Las personas mayores experimentan que su vida tiene sentido cuando ven que son útiles a la familia, a la sociedad, a una ONG. Cuando son escuchadas, dicen, bueno, de acuerdo, me duele todo, pero no cabe duda de que este día tiene valor. He podido contar un cuento que yo sabía a mi nieta, he podido colaborar en una ONG, te he podido ayudar en casa. Mi día ha tenido valor porque he donado parte de mi tiempo, de mi talento, de mi savoir-faire a otras personas, y eso me realiza como ser humano. Bien, pues está claro que lo que comenta el doctor Francesc Torralba no podemos dejarlo caer en saco roto, sino tenemos que llevarlo a nuestra proyección particular y saber que con ese fundamento podemos salir de cualquier pozo sin fondo al que nosotros pensamos que no existe salida, que no existe más prolongación de nuestro ser, si no es yendo más hacia abajo, y yendo más hacia abajo ya sabemos que no salimos a ningún lado. Me quedo con, primero, tomar conciencia, segundo, conocerse, poseerse, determinarse, gobernarse, donarse y realizarse. 7 movimientos que recomienda el doctor Francesc Torralba, doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y en teología por la Facultad de Teología de Cataluña. Catedrático en la Universidad de Ramon Llull y miembro consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede y autor de este último libro suyo, ¿Por qué Pierre Antón debería bajar del ciruelo?, de ediciones CAF. Francesc Torralba, doctor Torralba, muchas gracias por estar en esta tu casa, en Luces en la Oscuridad, por inspirarnos a ser más buena gente, a construir, a tener más valores, o bien sacarlos a flote. Pues yo creo que todo el mundo tenemos valores, y lo que pasa es que a veces no sabemos encontrarlos, ni mirarlos, ni descubrirlos, porque están ahí, ¿verdad?, esperando, sí, señor, latentes, sí, a que alguien como tú nos ayude con su metodología, con su lectura, con su escritura, con su discurso, a salir a flote. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la conversación, por la invitación y por la calidad de las preguntas y de la entrevista. Muchas gracias de verdad. Y eres muy amable. Doctor, hasta siempre, muy buenas noches. Hasta siempre, hasta luego.